Bueno, vamos a retomar entonces la clase de la semana pasada, el trabajo que veníamos haciendo en conjunto entre las materias de historia de tercer año y literatura de cuarto año de la Escuela de Reingreso 1 del 2. Nuestra idea es pensar un acercamiento interdisciplinario, ¿sí? Diferentes formas de ver, diferentes perspectivas, ¿no? Tomando temas tan trabajados en el video anterior, en la clase anterior, en la transmisión, la entrega anterior. Dos formas de ver, decía, diferentes o complementarias o necesarias entre sí, entre la literatura y la historia, en función a un movimiento, no solamente artístico, de eso vamos a hablar hoy, sino también de un peso social e incluso político muy valioso que suponen justamente, que supusieron las vanguardias, ¿no? Entonces, la idea de hoy es meternos más en profundidad con el concepto de las vanguardias, tomar algunos casos y, eh, y bueno, y de las preguntas que nos hagamos, generarnos nuevas preguntas y nuevas formas de pensar sobre tanto el arte, la vida y la comunidad, ¿no? ¿Cómo andas, Nico? ¿Qué haces, Pedro? Qué bueno reencontrarnos para esta segunda parte. Exactamente. La primera edición salió muy bien, así que esperemos repetir en esta. Sí, sí, creo que las 7 views nos avalan. ¿Sabés si ya tuvo algunos me gustas el primer video? ¿O se están haciendo el público se está haciendo el No, difícil? mira, en el canal en general son muchas más las visualizaciones que digamos, que los me gusta o que las evaluaciones. Sobre todo porque yo nunca pido que me evalúen el video. Siempre me olvido de esas cosas. Siempre me olvido de todo. Me olvido de pedir que la gente se suscriba. Me olvido de pedir que le pongan like. Me olvido de todo. Por lo cual, incluso los videos a los que les va muy bien, la gente no opina qué le parece el video. Así que algo muy poco. Ponele, a veces hay videos que tienen, no sé, 300 visualizaciones y tienen 4 me gusta, cosas por el estilo. Pero bueno, igual ha sido visto, ha sido visto. No, Así está muy que bien. podemos confiar. Y me llamó la atención, ¿no? Pensar esos me gusta como formas de evaluación, porque en tanto forma de evaluación son medio como de circo romano, ¿no? Tipo, pero bien. Bueno, vayamos entonces a lo que nos trae al día de hoy, ¿sí? Y para empezar yo quería tomar la palabra y retomar la palabra de algunos temas que estuvimos viendo de una forma más amplia les decía, en la clase anterior, ¿no? Y una de esos temas tiene que ver con justamente cómo es esta crisis en la experiencia, cómo a partir de diferentes fenómenos, como podrían ser estos avances en la ciencia, en la física por un lado, o en el estudio de la mente, ¿no? En el psicoanálisis por otro lado, o con fenómenos que realmente sacudieron hasta sus cimientos a los discursos que organizaban el mapa europeo, como bien había explicado el profesor Ferraro, en relación a la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, en esta gran sopa, en este gran cruce, nosotros vamos a ver cómo el arte se va a replantear a sí mismo un montón de presupuestos, un montón de ideas que se tomaban como la norma, como si fuera el deber ser, el arte debe ser de una forma y no puede ser de otra, o por lo menos no sería arte si se hiciera de otra forma, y cómo las vanguardias son esta fuerza de choque
desde puntos de vista muy diferentes. Vamos a ver, ese va a ser lo rico de la clase de hoy, va a ser justamente ver cómo estas formas de, vamos a poner entre comillas, presentar batalla desde el campo cultural y desde el campo del arte, son muy diferentes, ¿sí? Van a tomar caminos muy diferentes. El ejemplo o más que el ejemplo, el tema con el cual nosotros habíamos encarado esta crisis o este cambio de visión, justamente tenía que ver con el cambio de la perspectiva, ¿sí? Cómo hay, a partir de los desarrollos técnicos de la fotografía y del cine también, cómo hay un desmembramiento, ¿sí? Un desmantelamiento, si queremos, de la perspectiva lineal, una perspectiva estática, artificial, pero que al mismo tiempo daba justamente reflejaba una visión abstracta, decíamos, y lineal y única, ¿sí? Es decir, que se construía de forma matemática, se construía una ilusión de profundidad que, de acuerdo a la técnica, la maravillosa técnica de los artistas, daba esta ilusión justamente que le había hecho en el mito de Zeuxis y Parrasio, que ya mencionábamos en la clase pasada, había hecho que un pajarito se diera contra un cuadro y un público aplaudiera un telón, ¿no? Un cuadro pintado como un telón, ¿no? Pero bueno, entonces, en relación a justamente su capacidad de mímesis, su capacidad de imitación. Uno de los personajes que nos resulta más interesante como antecedente a las vanguardias es un pintor llamado Paul Cézanne, ¿sí? Y lo que realiza Cézanne, que es muy interesante, es que él, a medida que va avanzando con su obra, que su obra es larguísima y tiene, es muy amplia, tiene un montón de momentos, ¿no? Pero empieza a dejar de interesarse en reproducir de forma fiel el aspecto de las cosas, lo que está pintando, ¿no? Entonces, como que ya no le interesa, esto es como lo dice él en muchas cartas, ya no le interesa copiar la naturaleza, sino que empieza a buscar algo más, ¿sí? Es decir, ¿qué puedo yo, desde mi arte, ¿sí? ¿Qué puedo decir sobre la realidad que no sea una copia, que no sea, o por lo menos que no intente domar a esta realidad en una representación, ¿sí? Que sea codificada y que sea igual para todas las personas, ¿no? Entonces, él lo que dice es que ya no va a respetar las reglas de la perspectiva tradicional, la regla de los colores, ¿sí? Y empieza a utilizar de forma más arbitraria, por ejemplo, las relaciones entre los colores, los volúmenes, las formas, llevando, en algunos casos, por ejemplo, llevándolo más hacia una geometría de los objetos, ¿sí? Pero de una perspectiva estallada, donde, por ejemplo, en una naturaleza muerta tenemos una perspectiva de una mesa, ¿sí? Pero sobre esa mesa hay un plato de frutas, eso es muy común en el arte, particularmente para quienes están estudiando la composición de los colores y justamente la forma de pintar. Las naturalezas muertas, le decían, son pintar plato de frutas, básicamente, ¿no? No le estaría haciendo mucha justicia, ¿no? Pero todos, más o menos, todos en nuestras casas hemos visto o hemos tenido que hacer en nuestra formación, en la escuela, tuvimos que pintar un plato de frutas, ¿no? Que ese era un clásico de la formación de los pintores, ¿no? Como pintate un plato de fruta y después hablamos. Antes de entrar al cuerpo humano, a trabajar con sombras y colores, etc. Bueno, primero pintamos unas frutas, ¿no? Entonces, Cézanne lo primero que empieza a decir es, ok, yo te pinto la fruta, pero la perspectiva de la mesa es una y la perspectiva de la fruta es otra, ¿sí? Por ejemplo, voy a tener una mesa que yo puedo ver
de una perspectiva horizontal, pero el plato de fruta te lo hago de una perspectiva vertical. Entonces ahí ya se empieza a romper esta idea de que, por ejemplo, la perspectiva tenga que ser de una sola forma. El caso que me parecía interesante que viéramos es el caso de una serie de cuadros que Cézanne pinta entre el año 1892 y 1895 que se llama La montaña de Santa Victoria. ¿Sí? Y ahora a ver si se las puedo mostrar. Bien, ¿no? Entonces tenemos esta representación de la montaña. En este caso podemos ver que el tratamiento de los colores, por ejemplo, nos dividen unos azules en la parte de arriba y unos marrones y amarillos, ocres más en la parte de abajo, como una división entre el cielo y la tierra, por ejemplo, pero donde la montaña aparecía justamente representada como parte de la esfera celeste más que de la tierra misma, ¿no? Y fíjense, presten atención a las pinceladas, que son pinceladas más gruesas, ¿sí? Uno pensaría más toscas, pero que eso no significa que la forma, que el artista sea tosco en sí, sino que es algo que está buscado. ¿Cómo sabemos que esto está buscado? Porque como les decía, esto era una serie de cuadros, entonces vamos a ver que de repente tenemos otro cuadro, y acá lo podemos ver, donde tenemos la misma montaña, pero el tratamiento del color, por ejemplo, es completamente diferente. Tenemos un tratamiento del color mucho más apagado, ¿sí? Mucho más uniforme entre esto que decía del arriba y el abajo sobre la montaña, como también como punto de conexión, ¿no? A nivel simbólico, la montaña es un espacio justamente de ascenso y de contacto con otro tipo de orden. No ahondaremos tanto en ejemplos, ¿no? Pero hay muchas mitologías y muchas liturgias piensan justamente en este acceso a lo divino que propone este ascenso y bajada, que también es importante, a una montaña. Pero bueno, vemos entonces que estos colores son diferentes, ¿sí? El tratamiento todavía sigue siendo, como les decíamos, de un trazo grueso, ¿no? Pero el efecto que quiero que veamos en esta tercera imagen, vamos a ver que el tratamiento de las formas es diferente, más curvas, ¿sí? Más redondeadas, más agradables también a una percepción más cómoda de los objetos, más realista, si queremos, entre comillas, ¿no? Pero que también nos lleva a la pregunta que se está haciendo Cézanne, ¿no? La pregunta que se está haciendo Cézanne en toda esta serie de obras es, bueno, yo estoy obsesionado, dice Cézanne, por encontrar las formas de expresión, las formas en las cuales yo puedo expresarme, ¿sí? Para representar la realidad. ¿Sí? Es decir, la realidad, esta montaña, dice Cézanne, la realidad se me resiste. ¿Sí? Se me resiste constantemente porque cada vez que yo quiero acercarme a ella, me falta. ¿Sí? No construyo algo que hace que esta realidad se me escape. Entonces lo busco de una forma, lo busco de otra forma, y lo que genera al final, como podemos ver en esta serie de cuadros, es que siempre se nos va escapando algo, ¿no? Siempre en esta búsqueda, donde yo tal vez le quiero poner mayor importancia a la violencia de los colores, entonces ahí me pierdo con el contorno de la forma. Si yo le quiero prestar más atención a la textura de los pastos, entonces se me escapa esa energía que tenía el trazo grueso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta obsesión, en esta búsqueda, ya empieza a romper esta idea de que yo tengo que respetar una perspectiva, tengo que respetar un tipo de colores, tengo que dejar de representar, dice Cézanne, tengo que dejar de representar al mundo de forma convencional, ¿sí? Entonces, ese va a ser un punto de partida muy interesante porque varios de los artistas de la vanguardia lo van a tomar como un elemento fundador junto a otros artistas también que estaban peleando contra el academicismo, es decir, esta idea de
de las instituciones académicas como quienes dicen qué es arte, qué no es arte, los críticos de arte, ¿no? Todos estos círculos de los cuales ya Nico había hablado la semana pasada y hoy seguramente hablaremos un poquito más en este encuentro de hoy. Pero como este también es este límite al cual el principio del siglo XX entra con una potencia explosiva gigantesca, ¿no? O sea, hasta ahí venía llegando, estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, y después con esta conjunción de estos elementos que decía, el tema de que no podemos ver o no podemos, vamos a usar un verbo que a veces se nos escapa cuando lo decimos oralmente, aprehender, ¿sí? Como agarrar. Yo no puedo dominar a la realidad, porque la realidad se me va a escapar. Eso sería uno de los puntos. El otro punto de vista, yo tampoco puedo saber quién soy yo a nivel profundo, porque hay una gran parte de mí, que es en psicología lo que se conoce como el inconsciente, que también está actuando y sobre el cual yo no tengo un control justamente racional o consciente, sino que aflora, incluso a pesar de uno. El inconsciente aparece en los sueños, por ejemplo, también aparece en la risa, en los actos fallidos, etcétera, ¿no? Como aflora, como sale esta parte que somos nosotros también, que se nos escapa de nuestro control, ¿no? Entonces, en estos dos avances, decíamos, de la física por un lado, de la psicología por otro, también nos cruzamos con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero en esta antesala ya nos parecía también importante, en el diálogo que teníamos con el profesor Ferraro, que aclaráramos un poco qué tienen en común todos estos movimientos y, entendiendo básicamente cuál es el espíritu de estos movimientos, empezar a trabajar en particular algunos casos, algunas situaciones y algunos movimientos específicos. Así que va para allá. Tomé la posta que me extendiste, Pedro. Parece una virome, pero es una posta. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, ¿se ve bien, Pedro? Estoy ampliándolo. Amplíe nomás. Ahí, ¿se ve bien? Perfecto. Muy bien. Bueno, habíamos visto en la clase pasada que el contexto de las vanguardias es un contexto tumultuoso. Es un contexto de grandes transformaciones, pero también de grandes traumas para lo que fue Europa. Europa venía de décadas de cierta estabilidad política y militar, venía también de décadas de progreso material sostenido, bastante sostenido, de expansión a nivel mundial, expansión del capitalismo, pero también expansión de la dominación política de Europa sobre otras regiones del mundo. También esto había dado lugar a la generación de una suerte de consenso o de ideología común a no solo las clases dominantes en Europa, sino a buena parte del pueblo alrededor de que Europa como cumbre de la civilización solo podía, montado en la razón, la ciencia y la tecnología, llevar a la humanidad hacia un futuro maravilloso de progreso lineal ilimitado, una especie de paraíso terrenal, sin usar la palabra paraíso porque estamos hablando de ideas o un sistema de ideas y creencias que desencantaba al mundo, que quería alejarse de la religión, de la superstición y quería orientarse hacia, digamos, un materialismo mucho más fáctico, o una realidad mucho más fáctica, mucho más material,
mucho más ligado a lo concreto, a la precisión, a las estadísticas, a la matemática, a la ciencia. Ahora, esto tuvo conflictos, hemos visto. La expansión europea a lo largo del mundo dio lugar al imperialismo. Ese imperialismo dio lugar a roces entre las grandes potencias. Esto desemboca en la Primera Guerra Imperialista Mundial, que ya hemos visto en la clase pasada. Pero esto no vino gratis. Esto vino con un derrumbe de las expectativas, el fin del optimismo, la incertidumbre con respecto a ese progreso futuro, una profundización de los enfrentamientos y la aparición de alternativas a lo que se creía que iba a ser la vida cotidiana en la humanidad a futuro. Y esas alternativas son alternativas radicales, revolucionarias. Y acá es importante ver qué tomaron de eso lo que nosotros llamamos las vanguardias en el mundo de las artes. ¿Por qué las vanguardias artísticas son vanguardias? ¿De dónde viene vanguardia? Bueno, empecemos por la definición más elemental. Vanguardia viene de el término avant-garde o avant-garde en francés, que en realidad es un término, Pedro, vos habías hecho mención a esto en nuestro encuentro anterior, que viene del lenguaje militar y que designa a la posición más adelantada de un ejército. No necesariamente la avanzada, sino otra cosa, porque la avanzada es un segmento del ejército que va a explorar. No, la vanguardia es el frente del ejército que ataca primero. O sea, es la delantera del ejército, la que se arriesga, la que trata de romper, la que trata de sorprender al enemigo, y digamos que también es la más sacrificada dentro de lo que es el avance y en su momento la batalla. Me interesa lo que mencionás porque recuerdo lo que decías la clase pasada sobre la guerra de trincheras, y de cómo eran esas avanzadas, y el objetivo de esa avanzada era justamente ocupar otro espacio, ocupar un espacio tomado por otro. Entonces me parece súper interesante esto de los que iban ahí, tipo, bueno, hay que correr para adelante entre las bombas y el objetivo es ganar un espacio. Sí, esto iba a ser más significativo en la historia militar pocos años después del momento que estamos analizando. Porque la vanguardia, como se tomaba en esta época desde la táctica y la estrategia militar, se refería a la forma de avanzar que tenían los ejércitos del siglo XIX, que avanzaban lento. Eran muchas unidades que avanzaban a pie, no había tecnología motorizada, entonces el ejército necesariamente tenía que avanzar por partes y no todos al mismo tiempo. Iban avanzando a lo ancho del campo, pero también ordenados de manera tal que no quedara muy expuesto a la retaguardia ni a los costados. Entonces, esto es difícil representarlo, pero digamos, se nota mucho cuando uno juega, usa juegos de estrategia en la computadora. Ahí queda mucho más claro, en esos juegos de estrategia donde uno tiene que manejar unidades en tiempo real, ahí te das cuenta de cómo avanzaba un ejército de esa época, era re lento. Entonces la vanguardia era la parte más adelantada del mismo. Ahora, en la crítica de las artes, es el término que se eligió para hablar sobre todo de una serie de movimientos artísticos de principios del siglo XX que son de los que estamos hablando desde el encuentro anterior, que lo que buscaban era una renovación radical en la forma y el contenido de la producción artística. Exploraban la relación entre el arte y la vida social. No era el arte por el arte en sí,
era el arte en relación con la vida que tenemos. Y por supuesto, como suele pasar con todos los movimientos que tratan de transformar la realidad, o por lo menos su realidad, la de su campo, siempre por una cuestión de identidad, vos te constituís enfrentándote con todo lo que hubo antes. Porque, digamos, vos venís a transformar eso. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Pelearte con todos los anteriores, romper con ellos y decir, yo vengo a hacer algo que no tiene nada que ver. Nada que ver. En este sentido, la característica principal del vanguardismo es llevar al límite la libertad de expresión. Porque vos tenés que alterar la forma, las estructuras formales y las temáticas de una manera violenta. Tenés que trastocar totalmente lo que hasta ese momento eran las tradiciones a la hora de representar la realidad y los temas que se elegían, ¿no? Ahora, esta misión, también ¿de dónde viene? ¿De dónde la toman estos artistas? ¿Cuál fue la forma de organizarse que tuvieron? ¿Y de dónde la sacaron? ¿Lo inventaron ellos? No. Uno podría decir que hay una relación entre las vanguardias artísticas y la tradición revolucionaria europea, que tiene que ver con esta idea de la minoría activa que quiere transformar la realidad. Esto no es nuevo de las vanguardias. Esto viene del mundo de la política y tiene que ver con la modernidad, digamos, o podríamos decir que tiene su origen en la modernidad y la ilustración. Cuando los pensadores, los intelectuales de la ilustración del siglo XVIII estamos hablando, o sea, de 1750, por ahí, esos intelectuales se reunían en grupos y trataban de poner en común sus ideas, darle lugar a una especie como de proyecto intelectual y en cierta manera político, y ver de qué manera podían llegarle a la clase dominante y a los gobernantes, en ese momento a las monarquías. A ver cómo podemos influenciar en ellos y por qué no entrar en el gobierno y ver cómo cambiamos las cosas desde adentro, ya que la alternativa era mucho más complicada por la represión, con lo cual, para no sufrir la represión, vemos cómo podemos cambiar desde adentro en la idea del despotismo ilustrado. Esto va a tener una larga tradición, no tanto la del despotismo ilustrado, pero sí esta idea de somos un grupo que se junta, tiene ideas en común, piensa cómo cambiar la realidad y trata de, como sin dejar de ser una minoría, moverse rápido para convencer a la mayor cantidad de gente posible, difundir la idea. Esto en el siglo XIX se va a expresar en las sociedades secretas, revolucionarias, liberales y radicales de 1820, 1848, 1850, por ahí. Y posteriormente va a continuar en los distintos grupos revolucionarios socialistas, de distinto tipo, desde los anarquistas hasta la socialdemocracia y finalmente el comunismo. Ya con una estructura más de partido, inclusive, ¿no? La idea del partido revolucionario. No casualmente, las vanguardias surgen más o menos al mismo tiempo que la Revolución Rusa, donde una minoría activa de revolucionarios, los bolcheviques, van a tomar, gracias a su dinamismo y a su capacidad para influir en las masas, van a tomar el poder de un golpe y van a transformar la realidad de su país y construir la Unión Soviética, que duró 70 años, ¿no? Y fue el primer proceso de construcción del socialismo en una sociedad en toda la historia a nivel mundial. Pero entonces, ¿cuál es esta tradición revolucionaria europea? O mejor dicho, ¿qué puntos en común
tiene esta tradición revolucionaria europea con las vanguardias artísticas. ¿Cuál es el modelo de organización? Bueno, como se ve en la pantalla, hay una minoría activa, es una minoría, pero es muy dinámica, se mueve mucho. Portadora de una ideología transformadora. Tenemos una idea que va a cambiar las cosas para siempre. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, por un lado, hay que hacer muchas cosas. Hay que desplegar una actividad constante para difundir las nuevas ideas y para influenciar en las mayorías, para convencer a todos los que podamos de que la idea es maravillosa y tienen que apoyarnos. Después, tenemos que reunirnos para discutir estas ideas, para ponerlas por escrito, para decidir qué estrategia vamos a seguir, qué acciones vamos a llevar adelante, para también hacer un balance de cómo nos está yendo cada tanto, porque tenemos que repasar, bueno, che, mirá, esto no está funcionando, hay que cambiar cosas, etc. Y finalmente hay que ponerlo por escrito, generalmente en un manifiesto. Nosotros vamos a ver que las vanguardias que estamos viendo, muchas de ellas tuvieron manifiestos, o sea, publicaban un texto que decía cuáles son las ideas nuevas, cuál es el proyecto para transformar la realidad y cuál es la estrategia que se va a seguir, o sea, qué es lo que se va a hacer para poder cumplirlo, para poder lograrlo. Esto que tenían las organizaciones revolucionarias de Europa desde principios del siglo XIX y que van a llegar hasta el comunismo de la década del 10, del siglo XX, esto también lo van a tener las vanguardias. La mayoría de estos elementos, si no todos, y seguramente lo que seguro tenían era esta actitud. No sé qué te parece, Pedro. No sé si coincidís. Sí, desde ya. No sé si lo habías visto de esta manera. Me gustó esta idea de, bueno, lo del despotismo ilustrado, me parece interesante, pero quiero arrancar por otro de los elementos que habías mencionado, que tenía que ver con esta difusión de las nuevas ideas. Ahí estamos. De difusión, decía, de nuevas ideas y de qué es difundir una nueva idea en el arte. ¿Qué significa eso dentro del campo artístico, del campo cultural? Entonces, ¿cómo podemos traspolar, ¿no? ¿Cómo podemos cruzar este planteo que en un principio lo imaginamos fuertemente político, ¿no? De transformación, dentro del plano del arte, ¿no? Y por eso ahí quería tomar un ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de vanguardias y me parece interesante que lo bajemos a algún caso concreto, de ver cómo es esto que está funcionando, que mencionás, en un caso concreto, ¿no? En un caso justamente fechado en el año 1917, año no menor. Según lo que estás mencionando en relación a movimientos revolucionarios y a la transformación ideológica también de estos, decía, movimientos políticos, movimientos sociales, pero que nosotros queremos ver desde el punto de vista del campo artístico, ¿no? Y para eso quiero presentarles a una figura muy necesaria. A ver si me la permite acá cambiar. Ahí está. Marcel Duchamp. ¿Sí? Tenemos acá una pequeña animación de uno de los mayores representantes de una de las vanguardias, que era la vanguardia del dadaísmo, ¿no? El movimiento Dada, que justamente ponía en la capacidad disruptiva del arte y del absurdo justamente estos temas que nosotros siempre damos por sentados, ¿no? Cómo debe ser algo, ¿no? Como que a nosotros nos parece que que el arte es de alguna forma solamente porque es así, porque es natural que sea así. Bueno, este movimiento, el movimiento Dada, es un movimiento que justamente
rechaza la idea la idea que mencionaba Nico sobre el avance de la ciencia y el progreso como una única forma, una forma lineal de mejoría para la sociedad. Decir, ok, si este es el avance, si este es el progreso, va a decir el movimiento Dada, yo prefiero quedarme en el absurdo, ¿sí? Si lo racional son personas que construyen o que desarrollan gases tóxicos, ¿sí? Armas químicas, si ese es el desarrollo de la bioquímica, por ejemplo, que es justamente eran los desarrollos más avanzados de la época a nivel científico, eran desarrollos que eran aplicados en la guerra. Entonces, si esa es la racionalidad, bueno, todo bien. Yo prefiero quedarme del otro lado. Y yo prefiero no solamente quedarme del otro lado, sino defender ese otro lado frente al racionalismo y a esta idea del control de un futuro. El Dada va a decir, el movimiento dadaísta va a decir, prefiero el balbuceo de un bebé. Y de ahí es de donde viene el nombre Dada, ¿sí? Como estos sonidos, estos fonemas que realiza estos balbuceos que empieza a realizar un bebé, ¿no? O sea, si la sociedad es un ente racional y adulto y ese es el bien, bueno, yo prefiero quedarme justamente con lo que vino antes de todo este adoctrinamiento, de toda esta enseñanza, de toda esta llenada de cabeza de cómo debe ser el progreso y cómo debe ser las personas, ¿no? Entonces, en el arte, el movimiento Dada, ¿sí? Busca, como también decía el profe, busca romper con todos los códigos estéticos dominantes, ¿no? Desde un lugar de la burla, ¿sí? De burlarme de lo establecido, burlarme de las convenciones, ¿sí? Como un espacio, en comparación con lo que es un bebé, un espacio de libertad también. No libertad en el sentido que un bebé sea autónomo y que pueda actuar sin asistencia, sin ayuda, sino libertad en el sentido de no estar atado ya a cómo es una cultura, cómo es una historia, cómo es una tradición, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, ¿no? Entonces, antes de esa norma de lo moral, esas normas de el deber ser, ¿no? Lo que hay que ser, ¿no? El dadaísta, el movimiento Dada dice, vayámonos para atrás, vayamos a un momento donde nosotros podemos justamente refundar, y en este caso refundar el arte desde cero, ¿sí? Desde su primera infancia, ¿sí? Entonces, Duchamp y muchos otros artistas también, como decíamos, son movimientos, ¿no? Levantaban esta idea, decíamos, como para recapitular un poco, la idea de la libertad absoluta, de lo que no es lógico, ¿sí? De lo contradictorio, del caos, de lo espontáneo, ¿sí? Y otro elemento que es un antecedente súper importante, súper interesante, que es esta idea que también mencionaba el profesor sobre fundir esto, que no exista un límite preciso que separe arte y vida, ¿no? Esta unión, ¿no? Del arte en relación con la vida que vivimos, ¿no? Como justo, de hecho, le copié la frase, con la vida que tenemos, la frase que decía el profesor, ¿no? Y entonces, es como una respuesta a este fin del optimismo que mencionaba el profesor, ¿no? A este fin de los grandes discursos. Hay que construir desde cero, dicen los dadaístas. Y en el año 1917, Marcel Duchamp, ya conocido, de hecho, en el ámbito cultural, no era, si bien eran los que venían a romper todo, eran parte de circuitos de galerías de arte y de exposiciones, y él presenta una obra con un seudónimo, bajo un seudónimo, que se llamó La Fuente, ¿no? Entonces, la obra, un seudónimo es cuando no
no firma con su propio nombre, firma con otro nombre, y esto sucede mucho en el campo del arte, porque si hay concursos, por ejemplo, y uno ya dice cuál es su nombre, entonces es fácil que se haga trampa, ¿no? Si hay un concurso y un premio de ese concurso, entonces si Borges va y pone el nombre y tal vez la gente quiera votar a Borges porque es Borges y no por su obra. Entonces por eso en los concursos, tanto de literatura como de arte plástico, como muchísimos otros, se utilizan los seudónimos. Y el seudónimo que utiliza es R. Muth para esta obra, que es la obra La Fuente, que se expone en Nueva York en el año 1917. Se expone y se levanta, ¿sí? Casi automáticamente. Ahora me podrían decir, pero bueno, ¿qué es tan importante? O sea, fíjense también las obras que veníamos viendo, ¿no? ¿Cómo puede ser que algo cause tanto rechazo en un círculo artístico como para que lo cierren, ¿no? Entonces les voy a mostrar qué es La Fuente de Duchamp, o también La Fuente de Muth, también se lo conoce con otro nombre, ¿no? Vamos a pasarla acá. Está acá. Uy, no. Bueno, no fue deseado, ¿eh? Estoy moviéndola acá para que no te tape la cara un mingitorio. Te pido disculpas por clavarte un mingitorio frente a la cara, ¿sí? Es el único registro que tenemos de esa obra, dado que esa obra se perdió. Y lo único que tenemos ahora son réplicas de esta obra. Ahora, ¿qué nos llama la atención de esto? Porque decíamos, ¿no? Una presentación en una exposición de arte. Movete, Nico, vos movete un poco para la derecha, tu derecha. ¿Cómo te ves ahí? Ahí va. ¿Ahí? Sí, porque si no terminás poniendo la cabeza y no queda bien. Pero bueno, como acto artístico y de ruptura también vale, ¿no? Para la clase que tenemos, ¿no? Entonces, esto es un mingitorio, ¿sí? Esto lo primero que uno podría decir, esto no es una obra de arte. Digo, me pusieron un mingitorio acá, me lo hicieron pasar por obra de arte, esto no es arte. Y genera justamente este revuelo, este rechazo por parte de los que son los críticos de arte, los académicos, que dicen, estás ninguneando el arte por varios elementos, ¿no? Primero y principal, por el hecho de que, y esto va a ser súper interesante para los dadaístas, el hecho de que esto ya está hecho. Vos no hiciste nada, fuiste a una casa de sanitarios, te compraste un mingitorio, le pusiste una firma, le escribiste una firma que podría ser un graffiti, que podría estar tranquilamente... Bueno, tal vez cuando volvamos, no me sorprendería que algún estudiante le ponga un graffiti R. Muth 1917 a algún mingitorio de la escuela, como para su validación artística. Y cuando decía estudiante con comillas, decía justamente porque lo pensaba hacer yo, pero bueno, no estamos en posibilidad de ir a la escuela ahora. Entonces, esto ya está hecho. Es lo primero que le podrían decir. Vos no hiciste nada. Fuiste, te compraste un mingitorio y me lo estás haciendo pasar por una obra de arte. ¿En serio? ¿No? Y ahí está el primer punto del dadaísmo, que es lo que se conoce como ready-made o objet trouvé, ¿no? O objeto encontrado. Es un tipo de instalación artística, pero que te propone la idea de que el arte no se construye en sí, sino que el arte se encuentra. Esto ya era una obra de arte, solo que no lo veíamos como una obra de arte. Eso sería el primer razonamiento. Yo no necesito construirlo para encontrar un arte, ¿sí? Sino que en este caso y en muchos más, vamos a ver también hay muchos otros ejemplos de objetos encontrados o ready-made, yo simplemente lo encontré, ¿no? Y eso no lo hace menos valioso, ¿no? El título de La Fuente, ¿no? Lo llama La Fuente
Lo cual también es bastante chocante, dado que en tanto fuente, tal vez no es de las fuentes más icónicas o cruzadas con el imaginario del urbanismo, ¿no? Como podría ser, no sé, la Fontana de Trevi de Bernini o estas grandes obras gigantescas que también podemos ver con el monumento de los españoles, que también tenemos un montón de fuentes ahí, que son como también parte muy importante del código del arte público, del arte que está en el espacio público. Sí. Te interrumpo un momento, Pedro, porque acá hay algo que vos que introduce Duchamp y que introducen en general las vanguardias. Lo que pasa es que Duchamp con la famosa fuente lo hace de una manera más radical, que es, creo que es la primera vez que se rompe con esa contundencia, con la idea de que en parte es como vos decís, que el arte es algo que tiene que elaborarse, es algo que tiene que producirse. Es creación, pero es creación que tiene que ajustarse unas técnicas, que son las técnicas convencionales de las artes y que tienen que ver con prácticas, ponele, artesanales. O sea, la industria no hace arte. Claro. El arte es como es un artesano, si se quiere un maestro artesano, que elabora un producto que crea algo único. Y lo hace con una serie de técnicas que más o menos todos los que hacen lo mismo aceptan. Ahora, lo que está diciendo Duchamp, y después las vanguardias en general están diciendo, cuando alteran las formas y las técnicas, es que el arte no es crear artesanalmente con una serie de técnicas. El arte es representar. Y representar yo represento con cualquier cosa. Sí, y representar... La cuestión es el concepto que yo quiero representar. Claro, porque eso. después los elementos están en la realidad. Yo quiero representar una idea. Yo lo junto. Entonces la fuente es eso, ¿no? Esta fuente puede ser un mingitorio puesto en un baño y conectado a una cañería que expulsa agua, etc. Ahora, si yo lo tomo, lo intervengo, o sea, le agrego algo y lo pongo en un museo, o sea, si le cambio el contexto y le pongo un concepto atrás y mi intención está teniendo un uso totalmente distinto. Lo estoy usando para representar una idea. Entonces, y eso también es arte, ¿no? Es como que hay un desplazamiento, es como que la idea de que el arte es representar cosas, ideas, conceptos, realidad, digamos, lo que sea, es como que ahí pisa fuerte, y el siglo XX en adelante, este es el principio nada más, porque después el siglo XX en esto va a dar mucho, y va a profundizar agudizar el debate, ¿no? Porque obviamente va a haber gente que va a decir, no, pero ¿qué esto? ¿Dónde está el arte en esto? Claro, ahí voy. Comprar algo para negocio y... Exacto, ¿no? Esto es algo que con lo que nos hemos cruzado mucho también hablando de este fenómeno, porque te voy a tirar un spoiler, ¿sí? Porque no solamente uno podría decir, che, esto no es arte, sino que, fíjense, qué tanto es importante esto en la historia del arte, ¿sí? Que fue elegido en el año 2004, ¿sí? Se convocó a 500 expertos, críticos de arte, profesores de las principales universidades del mundo, etcétera, para que decidieran cuál era la obra de arte definitiva del siglo XX, la más influyente, la más importante de todas estas obras. Y estamos hablando de un siglo XX donde tenemos a Picasso, donde tenemos a... Woz no había nacido, pero bueno, tenemos muchos grandes exponentes
maravillosos del arte, ¿no? De Warhol. Dentro de Argentina tenemos figuras impresionantes como Jules Solar, Berni, De la Vega. A nivel latinoamericano tenemos también desde otros lugares, ¿no? El muralismo de Rivera, el cine, imagínense cómo avanza el cine, en tanto, no tanto en forma de comunicación. Bueno, ya lo hablábamos la vez pasada, comunicación y arte no es que sean dos cosas diferentes para nada, sino justamente lo que dice el profe es que si yo quiero representar un concepto, representar una idea, lo que yo estoy queriendo hacer es comunicar algo. Lo interesante de esta obra, que les decía, la obra más representativa del siglo XX, lo interesante de esta obra es que yo puedo representar una idea, ¿sí? Pero esa idea no necesariamente la tengo que representar con un lenguaje convencional. Ya no, van a decir, ¿sí? Yo voy a alterar eso. Porque tal vez yo quiera transmitir una idea en relación a la fuente y el principio de la vida, si queremos, también muchas lecturas pensando esto como un útero, por ejemplo, etcétera, ¿sí? Pero lo clave de acá es cómo yo, al representar una idea, cómo yo puedo alterar las formas convencionales, cómo puedo romper las formas convencionales, cómo puedo destruir las formas convencionales, ¿sí? Para transmitir esa idea, para decir algo, ¿no? Es un cuestionamiento de todo lo establecido, ¿sí? Y respondiendo también a lo que dice el profe, pero bueno, este es algo que yo agarro esto y hago esto, y ¿por qué no me lleno de plata? Y gasto la plata en la casa de sanitarios, y no me empiezan a caer el reconocimiento y la gloria y el dinero. Pero bueno, este fue el primero. Y ese gesto es todo, ¿sí? Algo que tal vez no habíamos mencionado, pero que ya me parece bueno traerlo a colación, es que las vanguardias no son movimientos que duren mucho tiempo tampoco. Porque en un momento ya se ven que hay una fórmula que funcionó, ¿sí? Esta obra rompió con todo, entonces vamos todos a ser mingitorios. Y ahí, ¿dónde está el valor de eso? ¿Dónde está el valor de esa idea? ¿No? Eso me parece. También el artista decide cambiar, ¿no? Porque pasa mucho eso, digamos, se dan cuenta que se expandió la idea, que se expandió el método, y digamos, el concepto y el método, ven que aparecen imitadores, ellos mismos sienten que se están repitiendo, entonces quieren cambiar. Por eso si vos analizás la trayectoria incluso de Duchamp, entre otros, o el mismo Picasso, vos vas a ver que regularmente cambian cosas, digamos, porque se dan cuenta. Exacto, ¿sí? Y porque en el momento en el que te estás repitiendo, ya no estás... el gesto revolucionario del arte se da justamente cuando vos sacudís todo, cuando el mercado del arte, todo lo que está alrededor del arte, ya te valida a vos, ya te dice, vos sos el centro. Ahí ya perdiste la potencia que tenías para romper. Ya ocupás, ya te pusiste en un lugar, ¿sí? Y lo más honesto, y eso está bueno, que todos los movimientos en mayor o en menor medida lo podamos ver en esos movimientos, cuando ya ocupaste un lugar, si te quedás ahí, sos el enemigo, ¿sí? Sos contra lo que estabas peleando, ¿no? Entonces estos movimientos son realmente muy cortos. En tiempo, ¿no? En tiempo histórico. Pero justamente son cortos porque su potencia era la potencia de disrupción, la potencia de desarmar los supuestos gestos, los supuestos culturales que tenemos, ¿no? Y eso me parece tan valioso de este urinario, ¿sí? Una frase espectacular del mismo Duchamp dice: les arrojé a la cabeza un urinario como provocación y ahora resulta que admiran su belleza estética. ¿Sí? Es decir, como
no entendieron nada. ¿Sí? O sea, me invitaron a mí y yo no iría nunca a un lugar donde me inviten a mí. Uno de los pequeños detalles de este evento, que también lo pone lo pone en otro como en otra visión, ¿sí? Son dos cosas. La primera también el cruce de la que se llamaba la baronesa Dada. No puedo transmitirles el apellido de una forma elegante, porque estamos hablando de, no sé, Europa del Este, que era quien firmaba con este seudónimo también, Remut, ¿sí? Y otro elemento también que no está muy mencionado en la historia es que el mismo Duchamp era uno de los críticos, del jurado dentro de la exposición, ¿sí? Como que estaba de los dos lados. El juego de él es muy bueno en ese sentido, porque no era que solamente fue en tanto artista y le dieron un patadón y chau, sino que él también tuvo que jugar un juego dentro de la lógica de te echo, te acepto, te levanto, te bajo, ¿no? Entonces, ¿no? Este cuestionamiento es lo que quería resumirlo como esta idea del pensamiento del dadaísmo, del movimiento dada, de la falta de respeto al arte como una forma del arte, ¿sí? Como ir en contra de esta idea más solemne y clásica del campo cultural, del campo artístico, ¿sí? Como también lo de generar una controversia, ¿sí? Lo de transmitir una idea, ¿sí? Como que no necesita ser algo lindo, no necesita ser algo convencional, ¿sí? No necesita ser algo bonito, necesita transmitir una idea. Y esa idea la transmite tanto el acto de agarrar algo que no es artístico o que no es considerado artístico, porque algo del arte hasta ese momento, algo muy distintivo del arte hasta ese momento era que las obras eran obras originales. Digo, sigue sucediendo en muchos casos en el arte plástica, ¿no? Pero que las obras eran únicas, en ese sentido original. Acá lo que estamos viendo es una producción en serie de una fábrica de mingitorios. No tiene nada de especial. O por lo menos en ese sentido es un producto industrial orientado específicamente hacia un espacio de la casa, hacia una actividad fisiológica, etc. ¿Sí? Que no tiene nada de especial, no tiene un aura que lo distinga, y al cambiarlo de lugar y al ponerlo como algo único, al ponerle una firma justamente, porque la firma lo que nos dice un montón, una firma, ¿sí? Se habla también de cierta idea de propiedad, ¿sí? O de cierta idea también de yo estuve acá, como el graffiti, ¿sí? Pero como en ese cambio de algo que no deberíamos considerar arte desde un punto de vista clásico o tradicional, esto es más arte que nada, dice. Porque este arte, a mí lo que me está permitiendo es romper con todo, ¿sí? Romper con todos. Bien. Bueno, le digo adiós a esta fuente por este momento, ¿sí? Y hagamos un repaso, ¿no? O digo, hagamos un punteo sobre otras formas. Porque acá vimos el movimiento Dada, ¿no? ¿Qué pasaba con el movimiento Dada y de qué forma justamente, cuál es la propuesta, ¿no? Ahora vamos a ver cómo estos movimientos van a ser muy diferentes justamente, o sea, las propuestas, perdón, van a ser muy diferentes en todos estos movimientos.
Dejamos un poco esta Bueno, imagen vamos a ver hipnótica. algunos brevemente, rápido, pero captando el espíritu. Bueno, el expresionismo. Expresionismo, un movimiento fundamentalmente alemán, que no se limitó a la pintura. También fue muy tomado y hoy es muy apreciado por la crítica en el cine, el famoso expresionismo alemán. Buena parte de cuya producción está perdida. Acá, sin embargo, lo que vemos es una obra quizás la más representativa del expresionismo, Un emoji, ya. que no es alemán, sino que es de un nórdico, un noruego, si no recuerdo mal, que es Edvard Munch. El grito. Fíjense, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver a nivel general. Lo que intentaban comunicar, transmitir o representar los expresionistas eran sentimientos interiores. Que la obra reflejara los sentimientos interiores. O sea, más que representar una realidad, lo que se trata de representar son los sentimientos. Que esa representación refleje los sentimientos. Y si tiene que distorsionar las formas, perfecto. Porque se trata de eso. No importa tanto la realidad como la forma en que nosotros sentimos la realidad y lo que nos está pasando. Porque, en cierta manera, cuando la realidad nos golpea, nosotros cambiamos nuestra forma de ver las cosas. La realidad se nos aparece a nosotros como distinta. Vivimos de otra manera cuando estamos angustiados. Vemos de otra forma las cosas. Acá podemos ver, si no recuerdo mal, es Franz Marc. Hermoso. Estos son los del fondo jugando a las cartas. Esto lo vimos en la clase pasada. Ahí está. Muchos de los expresionistas alemanes participaron en la Primera Guerra Mundial y siendo muy jóvenes, y muchos murieron en la Primera Guerra Mundial. Trae para atrás la... Claro, esta que veíamos y no, la de Otto Dix, la de blanco y negro, que es el impacto de la guerra, ¿no? En la representación. Perdón, te interrumpí, pero estaba bueno justamente cuando hablábamos de ese cruce con la guerra mostrarlo con estas imágenes porque son tremendas. Y el grito de Munch, ¿no? Quería volver a una cosita de lo que mencionaba sobre la deformación de la realidad y sobre el grotesco, ¿no? Primero y principal, ¿no? La representación de la cara de este ser que está completamente deformada por lo que entendemos es un grito de angustia o de dolor o de desesperación, como fuera, pero como la cara misma ya deja de tener esta representación más realista, ¿sí? Los ojos aparecen incluso como cuencas de ojos, no tiene cabello, la tez, o sea, el tono de su piel es verdosa. Fíjense como el cuerpo también se deforma, ¿sí? Y se vuelve más extremo, como en el ideal grotesco, pero como también esta expresión de dolor, angustia, desesperación, que es un grito, también incide en el paisaje. O sea, incide, no solamente lo modifica el grito, no solamente modifica a quien está realizando el grito, o por lo menos nosotros asumimos que está realizando el grito, como que está mirando, porque además nos está mirando sin ojos a nosotros, como espectadores, ¿sí? Porque está de frente hacia este diálogo que nos propone la imagen, pero como no solamente se deforma el cuerpo, sino que se deforma todo alrededor suyo, como que esta expresión de emoción también modifica la realidad externa, la realidad que hasta hace poco se pensaba desde el arte que era que se podía acceder de una sola forma. Por eso me parece tan movilizadora esta obra, ¿sí? Como desde siempre vamos a tener
les ninguneres de siempre diciendo, bueno, pero esto lo agarro 3 crayones y lo hago, ¿no? Esto no tiene la marca de la finura artística que veíamos, por ejemplo, en las obras del Renacimiento. Eh, Plata, ¿sí? Yo sé que esto no va dentro de los códigos de la educación pública, pero pongo plata a que Munch dibujaba como los dioses y pintaba como los dioses, ¿sí? Cuando ven a todos estos artistas que hacen estas cosas más, vamos a poner entre comillas, locas, y decimos, no, bueno, pero este lo pintó así nomás, o cosas, son toda gente que tiene una formación académica impresionante, que si te dice, bueno, pintame a vos, pintame de forma realista, pintame a una persona y te la van a pintar de una forma espectacular. Pero ¿qué pasa? A ellos no les interesa hacer eso. A esos artistas no les interesa hacer esa búsqueda. Porque si no, o sea, también sí, podrían encomendarse a los que les pagan y vivir una vida de un trabajador, un trabajador del arte plástica, pero ellos como artistas están proponiendo otra cosa. Si vemos a Dalí, por ejemplo, que vamos a pasar ahora, o a Cubismo, si ustedes ven, por ejemplo, otras obras, o obras incluso de las primeras obras de Pablo Picasso o de Salvador Dalí, tienen una factura, o sea, están hechas de una forma mucho más convencional. No es que no lograban hacer esto porque les faltaba técnica. A esta gente les sobraba la técnica. Lo que sucedía es que la técnica era lo que ya no les funcionaba para expresar, para transmitir, para comunicar esta creatividad y este cambio de época. ¿Sí? Espectacular. Además, buena parte del trabajo del artista nunca se ve. El artista plástico está constantemente trabajando. Esto te lo dice cualquiera que sea, que esté en ese ámbito. Vos tenés que estar todo el tiempo dibujando, tenés que estar todo el tiempo produciendo. Es una práctica constante. Y para eso tenés que tener los elementos técnicos, tenés que tener el conocimiento, el saber de esas técnicas, de los elementos que hay que usar y demás. Para llegar a esto, a lo que estamos viendo acá, hay todo un proceso, hay una búsqueda. Lo que pasa es que eso no lo vemos. Nosotros vemos un cuadro, digamos, una obra terminada y vemos determinadas obras, porque nunca te muestran la totalidad de la obra de un artista. Ahora, si uno tiene la posibilidad de ver la totalidad de la obra de un artista, incluyendo los borradores, los estudios, todas las cosas que hacen, ahí tiene otro sentido. Lo que pasa es que, claro, vos vas a un museo y es lógico, el museo no puede mostrar solamente toda la obra de un solo artista. El museo te va a seleccionar una parte y te la va a mostrar, y te va a mostrar lo que más o menos todo el mundo quiere ver. Ahora, lo interesante sería poder ver todo, para incluso cómo lo hacía, cómo llegaba a eso. Eso estaría bárbaro, pero bueno, es muy difícil de lograr. Porque la mayor parte de la gente quiere ver esto. Este cuadro y punto. No le interesa cuántos parecidos hizo Munch. Claro. Los dibujitos, los borradores, los bocetos. Eso le puede gustar a la gente, a los estudiosos. Pero el público, el gran público, quiere ver esto. Como los grandes, no sé, como los grandes hits de una banda, ¿no? De una banda de música. En lugar de escucharme los 15 álbumes, dame un grande hit de 15 con los 15 mejores temas y ya está. Sacado de contexto. Exacto. Dato de color, con la obra El Grito de Munch, fue subastada hace poco tiempo, fue subastada en Sotheby's, $119.9 millones. 120 millones de dólares. Redondeando, ¿viste? Como para no ser amarretes con el tipo de cambio. Estaba pensando, ¿no? Estábamos hablando de 10.000 millones de pesos y más.
¿no? Bueno, no importa. No me quiero meter en esa Sí, porque... no, digamos, con eso podrían pagarnos el sueldo en la escuela hasta que nos jubilemos. No, no lo hacemos Y no renovar lo los hacemos por eso. equipos, Digo, lo hacemos por nuestra y renovar vocación. los equipos, y todas las computadoras, pintar, arreglar todo, digo, con eso, digamos, ya para nosotros y para los que nos reemplacen cuando nos jubilemos. Me voy a fijar cuál es el presupuesto para educación del Claro, 2021. eso es lo que hay que ver, ¿no? Eh, Bueno, el sí, cubismo que pasemos. es la, No, eh, te vas a morir. Te vas a la morir. corriente que va a hacer famoso a Picasso, ¿no? Digamos, sobre todo a Picasso. Pero en realidad nosotros lo que vemos acá fundamentalmente es al otro referente del cubismo, que no fue tan famoso como Picasso, que es Georges Braque, un francés. El cubismo, bueno, retomando lo que decía el profesor hace un rato, ese quizás es el que más se va a inspirar directamente en lo que hizo Cézanne, ¿no? La idea de geometrizar y descomponer las formas para construir un nuevo espacio. También la multiplicidad de puntos de vista para ver un mismo objeto representado, una misma realidad representada. También la idea de que a veces no importa el objeto en su totalidad, sino que importa un aspecto del objeto. Entonces de repente los cubistas te sobredimensionaban un ojo, porque lo que querían era que se vieran más los ojos que el resto. Claro. Pero esa deformación tiene que ver no es una deformación, sino que es parte de la técnica con lo cual se busca justamente mostrar que nosotros a la hora de mirar la realidad también la miramos así. Nos llama más la atención un elemento. Entonces de repente yo veo una casa, pero me gustan las ventanas de la casa. Entonces yo bien podría representar, digamos, en una pintura, una casa, pero dando cuenta del interés que yo tengo. Entonces, ¿qué hago? Y la ventana la hago más grande, porque para mí lo más importante de la casa es la ventana. Cosas por el estilo. Me gusta Acá lo que vemos, decís del ojo. Pedro lo mencionaba, Las señoritas de Aviñón, uno de los cuadros más famosos de Picasso en este caso. Claro, dentro de este decías, cuadro, Pedro? digo, como lo que decías del ojo, volvamos a la dama de Aviñón. Esto de como este zoom, ¿no? Este acercamiento o esta otra perspectiva, justamente porque es de lo que estábamos hablando, venimos hablando de eso, ya repetimos volvemos sobre esta idea porque la perspectiva también es la forma de ver, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite con una ruptura de la perspectiva? Que nosotros en un mismo objeto tengamos diferentes puntos de vista y que eso sea un reflejo, como dice el profe, tal vez de un interés, ¿sí? O de un resaltar algo, de hacer un acercamiento a algo, pero que eso no signifique que todo lo demás se tenga que amoldar a una sola perspectiva. Yo puedo ver algo, acá si quieren en este cuadro, tal vez para mí el más claro ejemplo de ruptura de perspectiva de este cuadro es en la parte derecha, en la parte de abajo, la señorita que está de espaldas, pero con su cara dando hacia el frente, ¿no? Es decir, como si estuviera completamente dislocado su cuello, ¿no? Como algo que no parece posible en su posición, ¿no? Porque claramente nosotros podemos ver la espalda de ella, pero en ese movimiento, en esa ruptura de la posición natural de un cuerpo humano, o que intente buscar un artista una representación natural, acá tenemos todo lo contrario. Acá tenemos la posibilidad de mostrar algo más, ¿sí? Y a mí lo que me despierta es lo que me está mostrando acá es un movimiento, ¿sí? Es el movimiento en el cual todavía un cuerpo no capta la atención de quienes seríamos nosotros, los espectadores, porque son damas desnudas bañándose, entonces como que de repente es como que te están mirando todas, o sea, ¿qué haces acá? Sería como la idea de la mirada de estas damas, ¿sí? Este es un espacio nuestro y vos estás irrumpiendo en esto, y eso se ve más que nada en esa cara, en la cara de la muchacha que rápidamente
gira el cuello, ¿no? Y bueno, y todo también estas representaciones justamente menos realistas del cuerpo humano. El futurismo. Fundamentalmente italiano. El futurismo va a ser sobre todo italiano. ¿Qué es lo más importante para el futurismo? Y representar la fascinación que ellos tenían por las nuevas tecnologías, la velocidad, el dinamismo, y por lo tanto, lo único que queda del progreso, de ese optimismo por el progreso del siglo XIX, lo único que quedaba a esa altura era el nuevo vértigo que generaban las nuevas tecnologías. Eso es lo que ellos van a rescatar de la Primera Guerra imperialista mundial. Las nuevas tecnologías, ¿no? Recordemos, en la Primera Guerra Mundial vamos a ver que se utilizan por primera vez aviones, no solo armas químicas, sino también aviones y móviles. O sea, camiones, tanques, los primeros tanques blindados se van a utilizar en la Primera Guerra. Y ellos se quedan con eso, ¿no? Con la idea de, qué bárbaro. Hay tecnologías que nos permiten hacer las cosas más rápido, vivir más rápido. Hay que representar esa velocidad, que es la velocidad de la nueva vida que estamos teniendo. Y acá lo vemos, ¿no? Lo que importa es el movimiento. Mostrar el movimiento. Aunque eso no nos permita apreciar definidamente la figura. Porque no hay una figura central. Lo importante es la centralidad, la del movimiento. Aunque eso me desfigure lo que estoy tomando como referencia. Me encanta. Volvé atrás porque tal vez a partir de esta imagen que pusiste recién, y volviendo a esta que te decía que vuelvas, se puede entender mejor, ¿no? Porque yo tardé en encontrar porque mencionabas el movimiento y cuando lo encontrás, lo ves ese movimiento. Es un ciclista yendo hacia la izquierda, ¿no? Moviéndose. O también habías mostrado otro antes que eran más las ruedas puede ser de un tren o de un auto mismo. El manifiesto del futurismo, algo que marca, que a mí siempre me llamó mucho la atención y que se conecta con lo que veníamos hablando de la fuente de Duchamp, les leo, dice, un automóvil de carreras, un automóvil rugiente que parece correr sobre una estela de metralla, es más hermoso que la victoria de Samotracia. O sea, un auto nuevo tiene más arte en las capacidades que nos propone hacia el futuro, la velocidad y también lo que significa la velocidad en el sentido de comunicación, de llegar a otros lugares, etc. Un auto tiene más arte que una obra artística, una escultura clásica muy famosa, de la cual queda en ruinas, que es la victoria de Samotracia, ¿no? Como el ejemplo de el ejemplo de la obra clásica de arte, ¿sí? Hay más arte en un gol, en un Volkswagen Gol, que en la victoria de Samotracia. ¿Por qué? Porque nos permite un montón de cosas que el arte del pasado ya no. O sea, el arte del pasado es el pasado, pero nosotros estamos en otro lugar, tenemos otra sensibilidad, tenemos otra experiencia, necesitamos otro arte que nos represente, otro arte que nos permita llegar a otros lugares, ¿no? Ese Marinetti es el que escribe el manifiesto. Marinetti era el líder de los futuristas. Decía a sí mismo que tenía una pelada eléctrica. Vas a ver qué estaría pensando con eso, ¿no? Como, wow, muy bueno. Me imagino que es. Ahora a la lejana Rusia revolucionaria, el constructivismo. ¿Qué es
muy interesante sobre todo porque incorpora otros elementos, ¿ya? Otros elementos técnicos. Fue, por un lado, la idea era, en sintonía con el gobierno revolucionario, promover el acceso de las masas a la cultura. O sea, la cultura hasta ese momento reservada, al igual que la propiedad de los medios de producción, al igual que el bienestar, etc., que la educación, la salud y demás, hasta ese momento eran aspectos reservados para la clase dominante. Con la revolución lo que viene es, bueno, el acceso del pueblo a lo que siempre le había sido negado, incluyendo la cultura, incluyendo las artes, ¿no? Ahora, para eso había que hacer que el arte entrara a la nueva era industrial. Entonces, y también que se pudiera replicar, reproducir sistemáticamente, para que pudiera ser, para que el pueblo pudiera crear arte, pudiera generar arte, y también para que el arte llegara al pueblo con más facilidad. Entonces van a incorporar elementos de diseño, arquitectura, no solo la pintura, la escultura, o sea, lo que eran las artes clásicas, sino también las nuevas técnicas de creación, de representación, como podía ser el diseño, ¿no? Pero también, no solo el diseño gráfico, sino también lo que después vamos a conocer como el diseño industrial, el diseño de paisaje, la fotografía, el mismo cine. ¿Ven? Montajes. Por ejemplo, el montaje de imágenes, los collages, digamos, eso, y además en la cuestión del dibujo técnico, lo que hoy se conocería como dibujo técnico, representado sobre todo en el tema de las letras, de hacer letras de distinta manera, pero en forma homogénea, típico de las escuelas técnicas, ¿no? Cómo hacer letras. Buenísimo. Y además, volviendo Este a es el esa... monumento a la Tercera Internacional de Tatlin, que nunca se pudo realizar en un proyecto de edificio demencial para la época, que si lo hubieran hecho, yo no sé cómo lo hubieran podido hacer el mantenimiento porque era una locura. Parece una montaña rusa. Esta es la maqueta que se hizo hace poco. Justo. ¿Cómo habría sido ese edificio que tenía que ser la torre de la Tercera Internacional de los Trabajadores en Moscú? Impresionante. Es como una montaña rusa, parece, tomando otra de las grandes bondades del pueblo ruso, ¿no? Era todo en hierro, eso. Una Era todo en locura. hierro la estructura. Una locura. Y algo anterior que me llamó la atención, que también aparece acá en esta imagen que pones, pero me gustaría la del collage, y del dibujo técnico, que también se cruza con la propaganda. Es decir, el discurso, o sea, el marketing publicitario, si queremos. Justo le voy a hablar a los constructivistas rusos de marketing, me van a sacar a martillazos. Pero sí, una forma de comunicación. O sea, ¿qué es la publicidad? Sino algo que está peleando con otras publicidades por tu atención, ¿no? A mí me pasa cuando salgo a la calle y veo carteles de publicidad, siempre me queda esta imagen, como decir, esto está peleando con otras imágenes para que yo le preste atención a esto, ¿sí? Y no otra cosa. Imagínense entonces, si estamos hablando de un arte que vamos a sacárselo a las élites y vamos a transmitírselo al pueblo, la importancia justamente de la comunicación, de la publicidad, de cómo hacerle llegar estas imágenes y cómo hacerle llegar estos mensajes a todas las personas. Bueno, muchos, qué sé yo hoy veo muchos volantitos, flyers, cosas así, que todavía recuperan buena parte de esta lógica que en su momento generó el constructivismo, ¿no? De esta superposición digamos, de figuras geométricas a las que se les imprime un texto de manera tal que llamen la atención ciertos elementos y demás. Esto surgió acá y hasta el día de hoy se mantiene. Bueno, el tema del retoque de la fotográfico.
Bueno, el neoplasticismo. Este puede parecer el más aburrido, digamos, o como vos tomás hace poco, Pedro, decías hace poco, este es la típica corriente artística que uno la mira hoy y dice, bueno, pero esto es un mantel que podría haber diseñado yo. Está mi camisa, ¿no? Hoy, claro, ahora, también, ¿cuál es el problema? Uno, están sacando la obra de su contexto y dos, no están viendo todo el proceso creativo. El más conocido, ¿no? El neoplasticismo en realidad algunos dicen que es el constructivismo de los holandeses, sobre todo de Mondrian, de Piet Mondrian, que fue su gran referente. La idea era llevar al máximo el proceso de abstracción, o sea, reducir la realidad a una serie de conceptos y eso estaba fuertemente asociado a la geometría. Para eso estaría buenísimo que nos ayuden nuestras compañeras de matemática. Pero bueno, no las tenemos con nosotros. Quizás alguna vez podamos incorporarlas para hablar de esto, del tema de, bueno, ¿por qué la geometría puede ser equiparable a la mayor abstracción? O sea, a la mayor lejanía con respecto a la realidad. Y también el uso de la geometría y la reducción de la cantidad de colores que usás. ¿Por qué es la reducción a lo básico? ¿No? Porque no importa imitar la vida real. El arte forma parte de la vida real. De alguna manera la vida es arte. Así que no es necesario imitarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Y buscar nuevas formas de representar esa realidad, resaltar ciertos aspectos o ver las estructuras básicas. O sea, ¿qué es lo más importante de un árbol, por ejemplo? Entonces de repente Mondrian va a hacer esto. Este es el proceso creativo que le permite dar sentido a lo que quería Mondrian. Arranca con Esto es todo de Mondrian, estos cuadros. Son todos del mismo autor. Espectacular. Arranca por un árbol representado de una manera más o menos realista, o tendiente a lo realista, y fíjense cómo cuadro a cuadro lo va reduciendo a los elementos más básicos, hasta llegar al último. El último cuadro tiene sentido si vemos cómo son, de dónde se viene, qué fue haciendo el tipo, cómo las ramas, ¿no? El esqueleto del árbol, era lo que a él le fue preocupando cada vez más. ¿Qué es el árbol finalmente? Y un tronco y ramas. Y si me apuraba, las ramas. Porque un tronco sin ramas no es un árbol. Entonces el árbol son las ramas. Entonces, ¿qué me importa a mí? Y las ramas. Ya está. ¿Y las ramas qué son? Un montón de líneas cruzadas, a través de la cual veo colores que están detrás. Listo. Así tiene sentido. Ver las cosas de esta manera en 1920 es distinto a diseñar un mantel o una cortina hoy. Sí, inspirada en Mondrian, desde ya. Algo de los colores que tal vez me estoy apresurando, pero recuerdo una visita al Museo de la Bauhaus en Berlín, una muestra de Kandinsky. ¿Sí? A ver si lo tenemos ahí. Acá lo tenés. Que estaba, mira, justo en esta hay algo, pero tal vez si buscamos alguna más, que él tenía como una batalla contra el color verde. Donde él lo que mencionaba era que él por lo general no usaba el color verde. Si se fijan en este cuadro, por ejemplo, solo está en un espacio muy pequeño, ¿sí? Porque a él el color verde lo que le transmitía era paz, tranquilidad. El color verde, a nivel perceptivo, es un color que transmite ciertos conceptos o ciertas ideas, ¿sí? Justamente asociado a nuestras construcciones de cómo imaginamos nosotros los espacios verdes y lo que es lo verde, ¿no? Que es algo que apacigua la percepción, la tranquiliza, ¿sí?
Entonces él dice, yo no quiero usar el verde porque yo cuando uso el verde la gente se queda mirando los cuadros como si fueran unas vacas, creo que el término que usa es vacas idiotas, donde se queda como que la obra los seda, ¿sí? Los tranquiliza en el tratamiento del color. Entonces dice, yo no quiero que una obra me tranquilice, yo quiero que una obra me saque de un lugar de tranquilidad, de un lugar de comodidad. ¿Sí? Entonces para eso voy a tratar con otros colores que me van a sacudir este primer espacio de tranquilidad. Incluso en donde tenemos un verde ocre un poquito más opaco, pero sobre ese, es como si estuviera como en el fondo, sobre ese hay una cantidad de estímulos que a mí me desconciertan, ¿sí? Como que no lo puedo encontrar. Algo que nosotros hacemos perceptualmente, constantemente, es intentar reconocer objetos, ¿sí? Si volvemos al cuadro de Mondrian, yo no reconocería un árbol ahí, ¿no? En el último de esos. Ya en el tercero, ya me estaría perdiendo de la construcción de ese árbol. Cuarto, quinto y sexto, olvídate. Pero también como nosotros constantemente estamos queriendo entender, queriendo abarcar la obra como espectadores, ¿sí? Y darle un sentido a esa obra, cuando tal vez el mensaje de esa obra es no lo vamos a buscar a ese árbol, no lo vamos a buscar dentro de las posibilidades que tenemos de reconocer la forma de un árbol y decir acá hay un árbol, sino como buscar en esa esencia de las cosas que me puedan transmitir esa idea o me puedan transmitir otra idea, me puedan llevar a otro lugar, pero que no sea cómodo, no sea esto. Esta cara que tenemos acá de Paul Klee no es una cara cómoda. ¿Sí? Un tipo que se preocupaba mucho por el color, a propósito de lo que decías recién vos de Kandinsky, digamos. De hecho, la materia que él daba en la Bauhaus era color. La materia giraba alrededor del problema del color. Claro. Donde él hacía estudios, además de las distintas formas de representación, la preocupación por el color. ¿Ves? Claro. Volvamos a la cara, como para volver a esa idea de lo incómodo, ¿no? Como nosotros, en este caso, podemos claramente reconocer un ícono, ¿sí? Tal vez no sería medio cara de galleta, de una figura humana, pero que nos incomoda. Esta figura, la boca, es un punto o son los puntos de la nariz, no se entiende. La mirada misma es una mirada medio visca, es una mirada de una intensidad que no es tranquilizadora, ¿no? Como intentar sostener esa mirada al cuadro, ¿no? Y bueno, esta descomposición tanto de los colores como de las formas, de las que ya hablábamos en otros acercamientos. Bueno, Marc Chagall... Volando. A mí es uno de los que más me gusta. Chagall prácticamente estuvo con todos, porque creo que no le faltó vanguardia por atravesar. Y bueno, uno de quienes más cerca estuvo fue el surrealismo, ¿no? Este es un cuadro de Dalí. El surrealismo fue muy identificado con Dalí, pero no sé hasta qué punto Dalí fue el mejor exponente. Fue el más publicitado, no sé si fue el mejor. El mismo referente, o el líder de los surrealistas, en su momento, en la década del 20, que es cuando surgió el movimiento, dijo que el surrealismo era el dictado de pensamiento carente de todo control por parte de la razón y fuera de toda preocupación estética o moral. Entonces, ¿dónde estaba puesta la centralidad? En el inconsciente.
Espectacular. Fundamentalmente, los sueños, la imaginación o el pensamiento automático y digamos, la automaticidad y la espontaneidad del pensamiento. Es decir, lo menos razonado posible. Digamos, todo lo que estuviera por fuera de la razón, de lo racional, es lo que a nosotros nos interesa estudiar, ¿no? Acá se conectan o retoman cosas del dadaísmo, solo que ellos quisieron crear un movimiento más consistente, si se quiere incluso más burocrático. Eso no le hubiera gustado a los dadaístas, pero bueno, ven, acá vemos la cuestión de, bueno, cómo la confusión de la realidad, ¿no? O la recuperación de un elemento de los sueños que es, por ejemplo, la ausencia de contradicción, la superposición, la confusión de elementos, la transformación, o ver los elementos en proceso, las figuras en proceso. Magritte. Y miró. Magritte Una cosita. haya sido el mejor de los surrealistas. Para mí, a mí me gusta mucho más que Dalí. Tengo para sumar una frase de André Breton, también otro surrealista, más cruzado en la performance y en el activismo, o sea, el artista como un activista, ¿sí? No tanto ejemplos, o sea, sí tenía, pero no tantos ejemplos del arte plástica, como también el cruce de artes, etc. Y él menciona esto hablando del surrealismo, dice: Creo en la futura armonización de estos dos estados, aparentemente tan contradictorios, que son el sueño y la realidad, en una especie de realidad absoluta, en una sobre-realidad o surrealidad. Es lo que deseo con la certeza de nunca alcanzarlo, ¿sí? De nunca encontrarlo. Y ahí entendemos un poquito también lo que significa la palabra surrealismo, porque la primera confusión que podemos llegar a tener es pensar que su es sub, ¿no? Y pensar que es como algo inferior, como sub cero, es debajo de cero. Y su, en varios idiomas, en el francés como en el italiano, su significa sobre, significa por arriba. Por eso este postre italiano tan esparcido en el mundo, que es el tiramisú, es un postre que está hecho con café y es tirame para arriba, ¿sí? Tirame para arriba, ¿no? Tiramisú. Entonces, de ahí va a venir también esta idea de el surrealismo. El surrealismo es un realismo ampliado, es un realismo que fíjense, también nosotros tenemos algunas representaciones, por supuesto, ahora vamos a ver cómo entran en choque, pero que son representaciones parcialmente realistas. Yo puedo ver elementos de elefantes, elementos de trombones, ¿sí? Que obviamente no deberían, en nuestra representación de la realidad, no deberían estar juntos. Pero como dice el profe, en esta eliminación de las contradicciones, nosotros podemos ampliar la realidad no solamente a lo que controlamos racionalmente y a lo que entendemos racionalmente, sino a toda esta gran parte de quienes somos, que es nuestro inconsciente, que es este espacio al que nosotros solamente podemos acceder indirectamente, ¿no? Por eso a los psicólogos les interesa tanto, cuando yo recuerdo haber hecho terapia durante un tiempo, y cada vez que le decía a la psicoanalista, le decía, tuve un sueño, se le prendían los ojos, ¿sí? No decía nada para no interrumpir. ¿Por qué? Porque decían que una persona que cuenta libremente, que verbaliza libremente un sueño, es decir, este espacio donde habita el inconsciente, ¿sí? Me permitía a mí, ¿sí? Le permitía al analista, le permitía a la psicóloga, quiero decir, acceder de forma indirecta, yo contando sobre algo del reino
del inconsciente, podía ver dónde podía aflorar este inconsciente que lo que dice Freud sobre el inconsciente es que todas las patologías, lo llama él, es decir, todas las, vamos a ponerlo en un vocabulario más simple, todas las enfermedades mentales, todas las patologías psicológicas provienen de una represión de una parte de nuestra mente. ¿Sí? Esa parte de nuestra mente, Freud lo llama el inconsciente. Pero en esta represión, nosotros, el consciente, está conscientemente limitando el inconsciente, y el inconsciente es como, no sé, aplastar una torta. Vos aplastás una torta y te sale por cualquier lado. Entonces el inconsciente también aflora por cualquier lado. Lo que buscan los surrealistas es no encarar tanto hacer o ver una obra de manera consciente. ¿Sí? Es decir, yo frente a esta obra voy a poner a hablar, no a mi consciente de intentar entender esta obra, sino a que aflore ese inconsciente. ¿Sí? No voy a estar haciendo un esfuerzo consciente, o por lo menos no tiene tanto valor ese esfuerzo consciente que hago frente a la obra como lo que me pueda disparar de forma inesperada esta relación que yo establezco con la obra de arte. ¿Sí? Es decir, lo que a mí me despierte esta obra de arte no es la obra de arte, sino que soy yo, es lo que yo le traigo a la obra. Y ese era el juego más interesante de los surrealistas, ¿no? Sí tenían esto bastante burocrático que decías, me parece interesante, que es también lo que permitió que esta vanguardia fuera la más extensa, cuando decíamos justamente que realmente sí. el poco momento en el tiempo, o sea, el hecho de que sea tan revolucionario y revulsivo y que no durara tanto tiempo, era un valor positivo para estas vanguardias. Justamente el surrealismo plantea un camino más largo, ¿sí? Y completamente, como decíamos, bueno, no completamente, porque debe mucho también a lo que hablábamos del Dada, pero también por su propio lado, ¿no? Que pictóricamente es contrasta bastante con el cubismo, por ejemplo, con el expresionismo. Sí, en realidad también va a tener algunas de sus mejores expresiones, no tanto en la pintura, sino en el cine. A mí me parece que en el cine quizás se dieron que también el cine tiene otros recursos, ¿no? Quizás más adecuados para lo que quieren transmitir los surrealistas. Pero ahí me parece que se han dado las producciones más afortunadas del surrealismo. Pienso en David Lynch o en... ¿cómo se llamaba el español? Luis Buñuel. ¿Qué? Luis Buñuel. Buñuel, por ejemplo. Pienso en esos dos y digo, bueno, la verdad que el surrealismo ha tenido una buena influencia en el cine. Aunque siempre hay de todo, ¿no? Pero pienso en esos dos primero y digo, bueno, muy bien. Sí, no, ni hablar. Bueno, para cerrar, la Bauhaus. ¿Por qué? Porque quizás fue en realidad el intento de convertir la vanguardia en una escuela que forme y en una organización que produzca. O sea, podríamos sintetizar en una institución que eduque o que forme y produzca. Incorporando todas las novedades que las técnicas y las nuevas técnicas y las tecnologías tenían para aportar a una producción cuyo concepto, cuyas ideas eran artísticas. Surgido en Alemania en la década del 20 como parte de un intento innovador de una nueva generación de jóvenes alemanes que querían hacer su aporte a la reconstrucción nacional de la posguerra, ¿no? Uniendo conocimiento teórico, prácticas artesanales y también nuevas técnicas industriales. Al mismo tiempo, promovían la apertura a el pensamiento espiritual, las religiones orientales,
las ideas del socialismo, sobre todo en lo que tenía que ver con, bueno, orientar la producción artística a lo que fuera útil para las masas y permitir a vivir mejor a las masas y disfrutar de lo que usaban para vivir a los trabajadores, a la gente. La Bauhaus representó una concepción integral de las artes, ¿no? Con orientación al consumo de masas, y abarcó todo, todo. No solo la pintura, el dibujo, la escultura y demás, sino también lo que hoy conocemos como diseño gráfico, industrial, de indumentaria, la arquitectura, la escenografía para teatros, para el cine, fotografía, el dibujo, pero el dibujo como medio para pensar, por ejemplo, una escenografía, ropa, muebles, un departamento, una casa, un edificio de departamentos. Veámoslo. Muchas cosas que hoy vemos en un montón de negocios en Palermo o en la calle Defensa de San Telmo, y que te lo venden por mucho dinero y que te lo muestran como una novedad. Bueno, la Bauhaus lo diseñó en la década del 20 y del 30. Incluso si los apurás te van a decir ese estilo Bauhaus. Como esta lámpara. Sí, las sillas, ¿no? Ahí va. La silla. ¿Cuántas sillas así viste, Pedro? Tremenda. ¿Cuántas tremenda. sillas así ves en las mueblerías de Puerto Madero, del otro lado de los diques? Te arrancan la cabeza. Igual, justo esa silla es increíblemente cómoda. Es maravillosa. El sillón ese, no me acuerdo ahora el nombre que tenía, pero es una maravilla. Ese, Van der Rohe, ¿no es ese? Bueno, no importa, no sé tanto de arquitectura. Ahora no me acuerdo. Ah, bloquecito de juguete. Me encanta, me encanta. Esto también te lo venden, ¿eh? Hoy por hoy, en Instagram te arrancan la cabeza con uno de estos. Te arrancan la cabeza con estas maderas pintadas. Maderas pintadas. Muy bien. Me gusta de lo que Y estabas bueno, con mencionando. esto terminamos nuestro recorrido. No sé si querés hacer una reflexión final o agregar algo. Me encantó el recorrido. ¿Sí? Me parece que es muy rico y muy diverso. Que podríamos haber trabajado cada uno de estos movimientos en estos casos puntuales. Creo que lo hemos hecho incluso, hemos marcado qué tienen en común y también qué tienen de particular cada uno de estos movimientos. También queda en pasarle a nuestros estudiantes la curiosidad frente a estos movimientos y frente al arte en general y a las posibilidades que tiene el arte de decir cosas que otros movimientos no tienen, o por lo menos no pueden hacerlo a través del uso de la metáfora, por ejemplo, o de estos acercamientos todos muy distintos que vemos a través de las vanguardias artísticas, ¿no? Así que me parece que fue un recorrido bastante completo. Yo no insistiría mucho más con la información, dado que ya nos dijimos que no íbamos a llegar a la hora y media en esta clase como para ser más dinámicos, ya estamos rayando el minuto de la hora 50, pero me pareció muy bueno el cruce y una buena oportunidad para seguir haciendo cosas. Pido disculpas porque esto lo vas a ver más adelante cuando subas el video. Pido disculpas en el momento en el cual te puse un urinario en la cabeza, ¿sí? Un mingitorio en la cabeza, pero creo que podemos saltar ese pequeño obstáculo. No hay problema, no va a haber problema. Veámoslo. En el marco de las vanguardias hay que ver todas las interpretaciones posibles. No la más explícita. Ok, bien. En nombre de las vanguardias, entonces celebramos ese inodoro de sombrero y nos despedimos con uno de
de las animaciones visuales justamente de arte cinemática, ¿no? De movimiento, es decir, de filmación, ¿no? De los estudios de Duchamp. Les voy a dejar con esta imagen hipnótica para que vayamos cerrando. Así que vamos a dar un saludo a toda nuestra gente. Y quedamos así. Ahí nos saluda Duchamp también. Gracias, Duchamp. Damos entonces el cierre, ¿sí? Nos vemos. Chao, Pedro. Chao, Nico. Hasta la próxima.